Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, el pensamiento del día de hoy dice: cuando llegamos buscando una solución, mencionan el lugar al que lleguemos, ¿no? Al que lleguemos a buscar la solución. Aquí llegamos a AA, ¿no? Cuando llegamos a AA, dos letras, no tiene sentido. Cuando llegamos ya a buscar la solución, aquí dice al consumo, la solución a nuestro problema de salud, que se manifiesta en el hecho de no poder no consumir. Dice, realmente necesitamos mucho más que eso. Aquí se refiere que lo que se busca no es eliminar el consumo, sino la causa del consumo. Para eliminar la causa del consumo ya hablamos que de esta enfermedad nadie sana siendo el mismo, nadie sana siendo el mismo. Y aquí menciona cosas que necesitamos para eliminar la causa, ¿no? Dentro de las cosas que menciona hay una que me parece importante. Una nueva fortaleza, dice, que esté por encima de nosotros. Una nueva fortaleza, una fortaleza que ya sabemos que no está en nosotros, no está en nosotros. Porque esa falta de poder para vivir, pues es la causa del consumo, ¿no? Para que nos ayude a enfrentarnos a la vida en lugar de huir, dice aquí, en lugar de pretender huir, porque de la vida no se puede huir. Encontramos esas cosas que necesitamos, he hallado yo las cosas que necesito, entonces yo aquí lo que vengo a buscar es un poder que no está en mí, que me permita enfrentar los contenidos que la vida me presenta. Los contenidos que la vida me presenta son múltiples y van cambiando y viene de todo, ¿no? En el transcurso de una vida me presentan muchísimos contenidos. Aquí no me dice específicamente qué contenidos, me dice que tengo que abarcar todos los contenidos que la vida me pueda presentar. Y tengo que tener esa fortaleza para dejar de inconscientemente pretender huir de la vida, negarme a vivir la emoción que me produce lo que la vida me presenta. Dice aquí, y entonces siempre el pensamiento del día termina con una pregunta que es como revisar cómo está trabajando nuestro proceso de cambio, nuestro proceso de transformación, que en realidad es el tratamiento, el mantener
en control esta enfermedad. Esta enfermedad no se cura, pero se puede mantener en control. Siempre termina con una pregunta. ¿He hallado yo las cosas que necesito? Aquí me menciona más cosas, pero yo me voy a centrar en esto. He hallado la fortaleza que necesito, la cual no está en mí, ¿eh? La cual la tengo que encontrar fuera de mí, que me permita enfrentar lo que la vida me ponga a vivir, ¿no? Entonces, siempre termina con una pregunta, y a esta pregunta, compañeros, pues uno puede contestar, durante un buen tiempo va uno a tener que contestar que no. La prueba de que el contestar que sí no viene de... Acá, por ejemplo, en el pensamiento del día aquí dice, para que el trabajo que hacemos aquí, de cambio, de transformación, tenga algún valor, el resultado se debe de ver en nuestra vida. No es algo que nosotros juzguemos o calificamos o digamos sí o no. Aquí trabajamos por resultados. ¿Querías compartir, Leo? Sí, padrino. Bueno, buenas tardes, compañero. Mi nombre es Leo y yo en la mañana pues leí esa lectura, ¿no? Respecto a esa pregunta, ¿no? De encontrar algo superior a mí, ¿no? En base a mi experiencia ha sido pausado, ¿no? Aquí yo me preguntaba, no el simplemente encontrarlo, ¿no? Sino mantenerlo, ¿no? Que ese es pues ese ha sido la gran problemática, ¿no? Porque quizás lo he vivido en lapsos cortos, como lo que nos decías ayer, pero el trabajo real es el haber encontrado, pero poderlo seguirlo manteniendo, Sí. que es a donde entonces es donde entra esta parte que nos estás diciendo ahorita, que se ve reflejado en el de cómo vivo la vida. Sí, o sea, encontrarlo ya se supone que no hay una diferencia entre encontrarlo y mantenerlo, ¿no? Se supone que, y como les digo, trabajamos por resultados. Fíjense, esto se aclara un poquito con la meditación del día, que es la parte terapéutica. Dice aquí, desháganse de todos los pensamientos de duda, temor y resentimiento. No los tolere jamás si puede evitarlos. Cierre las ventanas y la puerta de su mente, todo esto es metafórico. Ante ellos, como cerraría su hogar contra un ladrón que se deslizara de él para llevarse sus posesiones. ¿Qué mayores posesiones puede usted tener que la fe? Y ya les digo que el significado de la palabra fe es la confianza plena, completa, el valor y el amor. Todo esto le es robado por la duda, el temor y el resentimiento. Enfrente cada día con paz y esperanza. Son los resultados de la verdadera fe. La paz y la esperanza. De la verdadera fe, acá ya mencionan una palabra que no importa tanto la palabra, que es el poder que estamos buscando para enfrentar la vida. Un poder que no está en nosotros, no le pongamos nombre, ¿verdad? No le pongamos nombre. La fe en ese poder que nos da plena confianza para enfrentar la vida. Esta confianza nos va a dar una sensación de protección. El resultado es que nos sintamos protegidos, ¿no? Que nos sintamos protegidos y seguros, ¿no? Y esa sensación de protección y seguridad, nos dice aquí, no se puede obtener de ninguna otra forma. Nosotros no estamos acostumbrados a buscar esto en este terreno, en este ámbito
sino lo buscamos siempre por fuera, en lo mundano, ¿no? La seguridad económica, la protección, y no. Es algo interno esto, ¿no? Y acá les digo, estas lecturas fueron tomadas de aquí. Echen fuera todo pensamiento de duda y tribulación, jamás los toleren ni siquiera por un segundo. Cierren las ventanas y puertas de sus almas para que no entren como se cuidarían de un ladrón que viniera a robar sus tesoros. Es muy parecido a lo que dice aquí. ¿Qué mayores tesoros pueden tener? ¿Qué mayores tesoros pueden tener más que la paz, el reposo y el gozo? Y esto es lo que roban el temor, la duda y la desesperanza. Aquí estamos hablando, compañeros, de cuestiones necesarias para la salud mental. Enfrenten cada día con amor y risas, enfrenten la tormenta. Gozo, paz, amor, mis grandes dones, algo que recibimos de esa confianza. Síganme para encontrar estas cosas. Quiero que sientan la excitación de la protección y la seguridad ahora. Cualquier alma puede sentir esto en un puerto ya cuando aquí mencionan puerto, pero el gozo y la victoria reales vienen solo a quienes lo sienten en medio de la tormenta, ¿no? Ya en algunas juntas les hemos preguntado que cómo se van sintiendo ustedes, y cuando las cosas de fuera, lo mundano, la situación vital, van como ustedes quieren que vaya, se siente bien. Pero el problema, a eso se refiere con el puerto y la tormenta. Cuando las cosas no van como yo quiero que vayan, porque yo tengo que alcanzar la libertad de mi estado emocional, que esto no dependa de las circunstancias ni de las actitudes de los demás. Esto es por motivo de salud, Dice, digan, todo está bien. No lo repitan como vana frase, ¿no? Ya sabemos que siempre sucede lo correcto. Eso lo podemos decir, pero aquí nos dicen, no lo digan como vana frase. Que eso se refleje en la protección y seguridad que sienten ustedes. Dice, úsenla como bálsamo sanador de una herida hasta que el veneno salga. Luego, hasta que sane la herida, y también después hasta que la excitación de la nueva vida inunde todo su ser. Todo está bien. Siempre todo está bien. No depende de cómo estén las cosas. Siempre todo está bien. Eso lo hemos dicho de muchas otras maneras. Siempre sucede lo correcto para el todo, ¿no? Nosotros, aislados del todo, donde todo está interconectado, donde nada sucede por y para sí mismo, ¿verdad? Siempre sucede lo correcto y todo suceso es una ayuda. Todo está bien, pero no lo digan como vana frase, ¿verdad? Díganlo como resultado, díganlo de forma que manifiesten el hecho de que sienten protección y seguridad. No solo cuando estén en puerto, esto es metafóricamente cuando las cosas vayan como ustedes quieren que vayan, ¿verdad? O como a los condicionamientos externos nos hacen calificar las cosas como lo que debe de ser, sino díganlas también en medio de la tormenta, ¿no? Sí. Bueno, sí, nuevamente, entonces todo esto va igual, yo me sigo metiendo en esto en referente a lo de vivir el presente, ¿no? A lo de que si no está en el presente o no ve lo que tiene, la gratitud, o sea, entonces si no hay eso, no va a haber esto, ¿no? Sí, acá se entrelaza eso con
Eso que estás diciendo tú acá, mijo, acá lo dice mal. Y no me llama la atención la lectura. El pasado ya pasó. No. Acuérdense que uno de los resultados a obtener dice, no nos lamentaremos por el pasado, ¿ah? Porque sabemos para qué fue lo que pasó. Y porque ahora los encargados de darle valor, de que lo que pasó sirva para lo que debe de servir, ¿verdad? Dice, lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe de servir, ¿no? Y donde todo está interconectado. Aquí esto me trae muy a la memoria este ejemplo de acá. Ese ya muchos de ustedes lo han oído mucho, pero ¿cómo no podemos juzgar en un momento la situación sin saber cómo viene interconectado, para qué fue que sucedió? Y aparte no solo tomando en cuenta a nosotros, sino la corrección para el todo, ¿no? Siempre sucede lo correcto para el todo. Esta forma de trabajar es una forma un poco diferente. Partimos del hecho de que eso es así y empezamos a vivir tomando como cierto que eso es así, y viviendo así vamos a ver que no encontramos ninguna contradicción, sino que encontramos en realidad la seguridad y protección que nos habla aquí. El pasado ya pasó, como tú me hablabas de la atención en lo que tenemos para que surja la gratitud, ¿verdad? Pero también valorar el pasado que vivimos, porque es lo que nos sirve. Ya no lo lamentamos. Es el aprendizaje que necesitábamos. Es el aprendizaje que necesitábamos, ¿no? Y aquí viene el cuentito ese. Padrino, es como cuando sucede la caída, ¿no? Que muchas veces llega la culpa, llega todo esto que se flagela uno. Sí. Eso es lo que no sirve para nada. A ver, aquí ante un problema de salud, la culpa no cabe para nada. La culpa perjudica el camino que vamos a seguir. Eso es sabiendo ya que esto es un problema de salud, no un problema de comportamiento. Cuesta realmente mucho trabajo convencer a un enfermo de que a un tuberculoso no lo vas a culpar porque tose, ¿verdad? Pero un adicto se culpa porque consume. No acaba de asimilar que es un problema de salud, no de comportamiento. Entonces, la culpa no sirve para nada, para nada. Es un error de concepto básico que nos va a afectar en el camino que vamos siguiendo. Entonces, ahí para que siga el crecimiento, tiene que haber el aprendizaje de todo esto que se va presentando, ¿no? O sea, el ver esa recaída que es como ese es tu proceso. Ajá. O sea, es tu mismo proceso, no es uno diferente. No. Ese es el mismo, y desde ahí, pues podría decirte que es como un curso donde se va el aprendizaje, que va a llegar el momento donde tú nos lo has dicho, que va a llegar el momento. Sí. ¿Cuándo? Solo aquel sabe. Aquel sabe. Fíjense, acá en el capítulo 4 nos dice que ya para estas alturas debemos de entender la diferencia, con claridad la diferencia entre el adicto y el que no lo es, ¿no? O sea, cuestiones en que el que está enfermo y el que consume sin tener el problema de la enfermedad, ¿no? El que tiene el problema de la enfermedad no consume porque quiera, consume porque no puede no consumir, ¿no? No es su voluntad la que termina ni la que le va a servir para el consumo continuo. En el capítulo 3 vieron consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Por acá en alguna
En alguna cápsula de ahí dicen que si el temor nos puede contener de volver a consumir, ¿no? Te dicen si va a pasar, o sea, de repente pasa un incidente en tu vida, un incidente con respecto a tu salud o eso al adicto no le va a servir. La amenaza de lo que pueda pasar no le va a servir. Eso lo vemos aquí. Si tenemos los ojos abiertos vemos muchas cosas. Dice, si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo, y si cuando consumes no tienes control de la cantidad que consumes, tú tienes una enfermedad, ¿verdad?, que solo puede ser controlada cambiando, que solo puede ser controlada transformándote en otro que adquiera, que encuentre esa seguridad de la que nos habla esta lectura, para sentirse protegido y confiado, para no producir esas emociones que nos neguemos a vivir, que esa es la reacción que nosotros tenemos a la vida, la reacción inconsciente. Aquí dice, solo puede ser controlada, y aquí ponen otra palabra, voy a quitar la palabra, por un cambio que nos permita no producir las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. Y para no producir esas emociones, lo que necesitamos es encontrar ese poder del que nos habla la otra lectura. Entonces aquí nos dicen que estamos ante uno de dos caminos. Lo dice con otras palabras, pero lo que quiere decir es seguir siendo como somos o cambiar de esta manera, sentir esa confianza y esa protección, alcanzar la libertad de nuestro estado emocional, hacernos responsables de nuestra libertad emocional, tener la confianza plena, tanto si estemos en el puerto como en la tormenta, tanto si las cosas van bien como si por fuera van mal, ¿no? Tanto si va como quisiéramos que fuera, como si van como no quisiéramos que fuera. Porque esta confianza no está condicionada. Aquí te dice, todo está bien, te dice. No la repitan como una vana frase, ni la repitan cuando las cosas están bien a su parecer. Den por un hecho que las cosas están bien. Ese es el poder que necesitamos, ¿verdad? Ese es el poder que necesitamos para sentirnos protegidos y seguros. Ese es el poder que necesitamos darle vida, manifestarlo, sintiendo esa protección y esa seguridad para tomar la otra alternativa, que es la de no seguir siendo como somos. Ahora, el hecho de seguir siendo como somos es como seguir una cierta fuerza, la inercia nos lleva a que nos sea difícil cambiar. Para nosotros es más fácil seguir siendo como somos, ¿no? Pero tenemos que convencernos. Dice, no son alternativas fáciles de encarar, ninguna de las dos. Seguir como somos o encontrar esta protección y seguridad, poder decir, todo está bien, tanto en el puerto como en la tormenta. Tú dices, no, pues está cabrón, ¿cómo voy a poder decir todo está bien si estoy en el puerto o si estoy en la tormenta? Pero hasta que no te des cuenta que está más cabrón seguir siendo como somos, entonces lo que tú dices, esa parte del proceso tal vez aumente la fuerza que necesitamos para poder cambiar la dirección en que vamos y poder dejar de seguir, para poder entender que aunque parezca muy difícil, ¿verdad?, decir todo está bien aún en la tormenta, es más difícil seguir como somos.
Esa es la energía que ganas, sí. Sí, yo soy alcohólico. Entonces, eso de lo que a veces se oye de que se regresa la capacidad del libre albedrío es mentira. ¿De que qué? La capacidad del libre albedrío. No, lo que dijiste antes, mijo. Eso que se dice, porque dicen que vas a encontrarla, o sea, se va, cuando tú ya tienes ahí veía la palabra la remisión, ¿no? Y todo suceso es una ayuda y que no somos culpables, ¿no? Entonces quiere decir que eso es falso. Yo ya no tengo la capacidad de elegir, ya no tengo la capacidad del libre albedrío. El libre albedrío la siguiente pregunta sería, la culpa no sirve para nada en cuanto al término del ciclo adictivo, ¿no? Pero la culpa podría servir como una señal de alerta ante algo que puede manejar una emoción negativa o positiva, o igual y puede ser miedo. O sea, ahorita hablabas del miedo no basta, la culpa no basta, el remordimiento no basta, pero quizás puedan ser como señales de alerta de que algo no estás haciendo bien, de que algo en tu interior está mal, que algo estás haciendo mal y te entra culpa y puedes detectar esa parte y decir, sabes que por aquí no es, le tengo que cambiar hacia este lado, ¿no? Ahorita yo te compartía esa parte, ¿no? ¿Estás neurótico? Sí, porque lo que me están diciendo que tengo que hacer o que me conviene hacer va en contra de lo que como dices tú, la inercia de seguir siendo como soy, y obviamente me enoja porque me duele dejar de ser como soy, porque han sido muchos años, ¿no? O sea, no puedo decirte, me siento feliz, padrino, por sacrificar estas cosas que son como pequeñas reservas que guardo, ¿no? Porque ya no está esa parte presente, sino que me dicen o las cortas o va a volver a pasar lo mismo que ha pasado, y entonces me entra culpa porque lo he hecho, ¿no? Pero esa culpa también me ayuda hoy a decir, ¿sabes qué? Esto es un foco de amarillo, pues tú sabes si sigues al rojo o te pasas el alto y va a venir otra vez todo el ciclo ¿no? No sé si eso es verdad, o sea, si se regresa a la capacidad de elegir. La capacidad de... No al consumo. No al consumo, pero sí la capacidad de elegir hoy, tomar decisiones que van en contra de mi egoísmo, de mi esencia, de mi, como dice ahí, de mi perversidad. No sé si me explico, esa parte sí se regresa a través de, digamos... El libre albedrío, hijo. Ajá, la capacidad de poder elegir. No, el libre albedrío es cómo ves las cosas. Tu decisión es cómo las ves, si bien o mal. El que pone las cosas es él, ¿no? Por acá tenemos un párrafo que le leo muy seguido, el 124. En el Sermón del Monte también explica lo que es el libre albedrío. Y lo explica no en decidir lo que pasa, no, en decidir cómo ves lo que pasa, cómo lo percibes. Acá en el número 124 nos dice... Cuando de tiempo en tiempo pudimos, primero nos dice, a mirar retrospectivamente nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. O sea, el actuar, el reaccionar a la vida en forma que nos dañara, no era una decisión que nosotros tomábamos. Es la enfermedad, no era una libertad. Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, de repente
ya nos vemos, nos va acorralando la cuestión, o el rescatador va entrando en acción, y entonces nos vemos obligados a creer que tampoco era una selección libre, algo nos está forzando a empezar a buscar la salida. Pero cuando vimos que era conveniente, ya cuando nos damos cuenta que lo que vamos obteniendo nos conviene, hijo, empezamos a mejorar. Estábamos ya logrando algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, vivir lo que Él determina que vivamos, hijo, sin rebeldía, resistencia o conflicto, entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser. Hasta ahí llega tu libertad. La libertad perfecta bajo la voluntad de Dios. Eso es respecto a lo libre albedrío que me decías. Ahora, respecto a la culpa y al temor, entre semáforos, entre focos amarillos y rojos, no hay tiempo, mi hijo. No hay tiempo. Para que primero, no se te va a prender primero la preventiva, hijo. No, me refiero a eso, o sea, hoy no está, digamos, el síntoma, pero si yo así práctico, bajar la aplicación me generó culpa. ¿Qué? Bajar la aplicación esa que te conté, ajá, me generó culpa. Eso es para mí un semáforo de algo estás haciendo otra vez mal. O lo cortas o le sigues. Y entonces luego yo digo, no, pues lo que va, pues, todo es una ayuda, me la dejo así, y al rato pues no corrijo esa parte, ¿me entiendes? Entonces creo que... Pues si lo necesitas para no hacerlo, mijo, y me duele, es una ayuda. Dice que sin rebeldía, no, acá te dice que, en el libro por acá te dice que todo lo que señalan como puntos en el camino va contra nuestros deseos naturales. Y a mí sí me da rebeldía y me pongo... Bueno, entonces tenemos que llegar al punto en donde no nos cause... No sé qué es por un bien mayor, pero sí. En el momento sí digo... No, pues entonces falta trabajar más, hijo. Falta trabajar más, sí. Pero antes no lo trabajaba esas partes, decía, pues, es como una reservita, ¿no? No. Sí. No, aquí este cambio que nosotros... radical. Este cambio que nosotros buscamos, en primer lugar, sí es radical porque es un cambio grande, pero es gradual, ¿no? Y sí buscamos. Parte del cambio, les he dicho que nosotros pasamos de un yo dividido a querer la unificación. El yo dividido consiste en que no podemos hacer lo que sabemos, no podemos dejar de hacer lo que sabemos que no es conveniente para nosotros y para los demás, y no podemos hacer lo que sabemos que es conveniente para nosotros y para los demás. Pues el cambio va a consistir en unificar ese yo y poder dejar de hacer lo que sabemos que no es conveniente para nosotros y para los demás, y en poder hacer lo que sabemos, porque no es que no lo sepamos, güey. Sí, todo el tiempo lo estamos sabiendo. Entonces, eso es sentirte bien al hacer lo correcto, que es una de las partes del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Pero si la culpa y el temor no nos van a parar. No nos van a parar. Y la culpa nos estorba en el proceso, ¿eh? ¿No te da alerta? No hay tiempo para alertas aquí. No. La culpa nos estorba. Yo estoy acostumbrado a una terapia culpígena. Yo necesito la terapia culpígena. Les digo, es muy difícil convencer a alguien. Muchos hasta se molestan cuando les dicen que no son culpables. Muchos se molestan. Pero a ver, te dicen, no eres culpable, pero sí eres responsable. ¿Ah? ¿Qué te molesta más? Ser responsable. ¿Ah? Y entonces la culpa aquí no nos sirve para nada. Ante un problema de salud, culpar al enfermo, ¿no? Acá en este libro que tengo, mijo, dice aquí, al ver la palabra enfermedad, veo una palabra que describe el estado presente de enfermedad de la mayoría de los seres humanos. De eso ya lo hemos hablado, ¿no?
en nuestro caso se manifiesta de una forma particular, en otros casos se manifiesta de otra forma. En este libro sugiero que la raíz de esta enfermedad es la causa, no la forma en que se manifiesta. Sugiero un enfoque opuesto y ver la adicción desde dentro hacia afuera, o sea, verla desde, no tomando en cuenta el síntoma, sino la causa. Entonces, acá dice, con la dependencia de las sustancias químicas, sugiero que el concepto de enfermedad tiene un papel extremadamente útil, sin importar la confirmación o rechazo futuro de la validez científica del modelo de enfermedad. Todavía hay discusiones al respecto. En la recuperación temprana, la remisión temprana, el concepto de enfermedad permite que el individuo y la familia se liberen de cierta condenación, juicio y culpa. Si el decir que una persona padece una enfermedad permite que esa persona mire su interior en el momento presente y diga, ahora tengo una opción acerca de cómo vivir mi vida, entonces estoy a favor. Por el contrario, si decir que una persona padece una enfermedad significa que dicha persona no se responsabiliza por su vida, entonces estoy en contra. En pocas palabras, si una persona dice padezco una enfermedad, la frase ideal siguiente, y tengo la opción de cómo vivir mi vida. Tengo la oportunidad de controlar mi enfermedad y de las imposibilidades que nos lleva a tener esta enfermedad, pues aceptar las posibilidades que no las vamos a determinar nosotros tampoco. Pero sí, el elemento culpa no nos sirve aquí para nada. No nos sirve aquí para nada, ¿no? Y aquí estoy hablando para todos, compañeros. Hay cosas que digo por algunos y hay otras cosas que digo para otros. Bueno, entonces les decía de que el pasado ya pasó. Le doy valor al pasado porque me tiene tal vez con la energía necesaria para romper la inercia de seguir siendo como soy, o me da la energía necesaria para cambiar de dirección y experimentar ese cambio completamente radical, ¿verdad? Y entonces aquí lo que pasó fue bueno o malo, lo expresa con otras palabras. Buena suerte, mala suerte, ¿verdad? Y acá nos dice, buena suerte, mala suerte. Nos dice esta imposibilidad de saber viendo solo el momento, sin ver los resultados que va a tener lo vivido, aparece en todas las culturas, manifestada en diferentes formas. Aquí una historia china de un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaban para condolerse con él y lamentar su desgracia, el labrador les replicó, mala suerte, buena suerte, quién sabe. ¿Verdad? Ver el hecho de una pérdida en ese momento, al no considerar los resultados que va a traer esa pérdida, eso que en ese momento te puede parecer mal, pues no tienes una visión completa de las cosas. Luego dice, una semana después el caballo volvió a las montañas trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte, ¿no? La llegada, la obtención de otro momento lo consideras como bueno, ¿verdad?
pero sin saber cuáles van a ser los resultados de eso. Acá te dice, le respondió buena suerte, mala suerte, quién sabe. Cuando el hijo del labrador está domando uno de esos caballos, cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. O sea, tú no puedes ver un momento particular aislándolo de toda la interconexión de todos los hechos y saber si es bueno o es malo. Entonces aquí dice, no así el labrador, quien se limitó en buena suerte. Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador, lo dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente dañoso o lo contrario, ¿verdad? Así pues, una postura sabia será que dejamos que el que designa lo que es, decida si es bueno o es malo para nosotros. Y su decisión ya está tomada de antemano. Él siempre nos va a poner lo que es bueno. Acá, si nos regresamos, compañeros, dice aquí, mis amados, sí, con el corazón, no con la cabeza, los hombres han de pensar en mí, y entonces la adoración sería cosa de instinto. Respire en mí el aire puro y el ferviente deseo. Mantengan el ojo de su espíritu siempre en mí, la ventana de su alma a mí. Siempre han de saber que todas las cosas son suyas. Me deleito en darles todo lo hermoso. Vacíen su mente de todo lo que limita. Lo que es hermoso podrán tenerlo cada vez. Déjenme elegir a mí más y más. No lo lamentarán jamás. Entonces partimos del hecho de que el de que designa lo que vivimos, pues lo designa para que sea bueno para nosotros. Entonces aquí será postura sabia saber, ¿verdad?, que el que designa lo que se vive ha decidido que lo que se viva sea bueno para nosotros. La incapacidad de verlo en un punto del tiempo, sin enlazarlo con todo lo que va uno viviendo, es lo que nos hace pensar que puede ser malo. Esto se repite, como les digo, en todas las culturas, ¿no? Dice aquí, cuando todas las culturas coinciden en algo, es que tienen algo especial que enseñarnos. La enseñanza de esta historia universal es lo que vamos a aprender. Viendo solo momentos viendo puntos o etapas de las situaciones, no tenemos la capacidad de saber que todo lo que recibimos es bueno, ¿verdad? Acá nos dice, bueno, ese es otro cuento. Akbar y Birbal fueron a la selva a cazar. Al disparar la escopeta, Akbar se hirió el pulgar y gritó de dolor. Birbal le vendó el dedo y endilgó el consuelo de sus reflexiones filosóficas. Majestad, nunca sabemos qué es bueno o malo para nosotros. Al emperador no le sentó bien el consejo. Se puso hecho una furia y arrojó al visir al fondo de un pozo abandonado. Continuó después caminando solo por el bosque y en esto un grupo de salvajes le salió al encuentro. En plena selva lo rodearon, lo hicieron cautivo y lo llevaron a su jefe. La tribu se preparaba a ofrecer un sacrificio humano y Akbar era la víctima que se les había enviado. El hechicero oficial de la tribu lo examinó en detalle y al ver que tenía un pulgar roto le rechazó, ya que la víctima no había de tener defecto físico alguno. Akbar cayó entonces en la cuenta de que Birbal había tenido toda la razón.
Le entró remordimiento, volvió corriendo al pozo en el que le había echado, lo sacó y le pidió perdón por el daño que tan injustamente le había causado. Virbal contestó: Majestad no tiene por qué pedirme perdón, ya que no me ha causado ningún daño, al contrario, su majestad me ha salvado la vida. Si no me hubiera arrojado a este pozo, hubiera continuado yo a su lado, y esos salvajes me habrían cogido a mí para su sacrificio y habrían acabado conmigo. Como ve, su majestad nunca sabemos si algo ha de ser, no sabemos viendo solo la escena momentánea, si algo ha de ser bueno o malo para nosotros, porque no vemos cómo está entrelazado todos los hechos, todos los sucedidos, ¿no? Si tú buscas la causa de cualquier suceso, te tendrías que remontar hasta el momento mismo de la creación, que es precisamente este momento. Esas son cosas que no se pueden entender con la mente, pero que necesitamos nosotros tener esa confianza, tener esa seguridad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dice aquí. Lo que nos dice aquí, o más bien acá, la fe o la confianza esta, lo que necesitamos es esa sensación de protección y seguridad que no se puede obtener de las circunstancias, porque las circunstancias son cambiantes y en determinados momentos esas circunstancias nos van a proporcionar una sensación, una emoción de desprotección o inseguridad, y ante otras circunstancias que vayan de acuerdo a lo que queremos o a los condicionamientos, entonces lo importante, como dice aquí, es sentir esa seguridad y esa protección y esa confianza, no solo en el puerto, sino también en la tormenta. O sea, sin depender de lo que esté viviendo, dando como un hecho esto de que todo está bien. ¿Ah? Dicen, está difícil, pero hasta no darnos cuenta que está más difícil seguir como somos, pues entonces podremos cambiar de dirección. Habrá la fuerza necesaria, la inercia es la fuerza que te permite cambiar de una fuerza mayor a la inercia para poder cambiar de dirección. Y esa fuerza la obtienes de lo vivido, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que dice aquí. Luego la oración del día. Ruego poderme sentir protegido y seguro, pero no solo cuando esté en terreno firme. ¿No? Terreno firme es cuando las cosas vayan como yo quiero que vayan, o como concuerde con lo condicionado, con todo esto. Pido poder tener protección y seguridad hasta en medio de las tormentas de la vida, ¿no? Cuando la vida, si ves tú solo la situación que estás viviendo, pues te va a evitar, y sobre todo a nosotros, que tenemos ese problema de negarnos inconscientemente a vivir ese determinado tipo de emociones, nos va a evitar sentirnos protegidos y firmes. Acá dice, necesitamos una nueva fortaleza que esté por encima de nosotros mismos para que nos ayude a enfrentar la vida en lugar de pretender huir de ella. Y esa fortaleza, ¿de dónde viene? De lo que dice aquí la parte terapéutica de la lectura, ¿no? No solo en el puerto, sino en la tormenta. Bueno, eso es lo que dice esta lectura. Si gustan compartir, me dicen, ¿eh? Yo, buenas tardes, Pedro, y soy enfermo de COVID. Es solamente una duda que tengo, que había escuchado acerca de ¿qué diferencia hay entre la culpa y ser responsable, digamos? Hasta parece tonta la pregunta, pero no le he logrado captar. Quiero sonar todo un momento y no se tome para siempre, digamos así. ¿Qué diferencia? Como te digo, tengo la culpa, ¿cómo? La culpa, pero no tengo la culpa, pero sí soy, es así la pregunta, no hay culpa, pero sí soy responsable.
Sí, sí, ese lo mencionamos ayer, creo, mijo. Te digo que mientras no asimilemos que esto es una enfermedad, porque lo oímos y lo decimos, pero no lo decimos de la misma forma o con el mismo convencimiento, tardamos en convencernos de que esto es una enfermedad. Hay muchos que, o sea, fíjense que la atención que le dan a cualquier otro tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades que son hasta un poco menos serias que esta otra enfermedad, un poco... ante esas enfermedades sí reaccionamos y tratamos de atenderlas, pero ante esta enfermedad, entender que no es un problema de comportamiento, entender que cuando se trata de consumir, el adicto ha perdido su capacidad de elegir, de no hacerlo. El entender que cada vez que hubo un consumo, no fue que ustedes eligieran consumir. Si te regresas a ese punto, lo cual es imposible, verías que no hubo una elección, porque fue una cosa que no pudiste dejar de hacer. Entonces no cabe la culpa, ¿no? Como por ejemplo, el ejemplo que les ponía de cuando un tuberculoso tose, el tuberculoso no se va a sentir culpable porque está tosiendo, ¿no? Porque esta enfermedad es un poco distinta. Dice, cuando una persona padece cáncer y todo, cómo reaccionan todos a su alrededor, y la reacción de alrededor también tiene mucho que ver con lo que nosotros experimentamos, ¿no? Acá una vez pregunté a un doctor sobre el diagnóstico de una persona que estaba aquí, remisión temprana en un medio controlado. Acá tenemos esa cuestión que nos dice de las características del proceso de tratamiento. Aquí nos dice medio controlado, decía el doctor, aquí dice medio seguro, facilita el proceso, ya no están presentes con tanta facilidad la disponibilidad de las sustancias, teóricamente no están presentes. Los problemas y conflictos de su vida diaria, aquellos ante los que reaccionaste consumiendo, ¿no? Se supone que no están presentes. Pues por eso que queremos aislarnos, queremos como contenernos aquí. Se supone que no, pero aunque no estén presentes, muchos de nosotros nos los traemos de allá afuera para acá adentro. Aunque los problemas estén allá, los traemos acá, no aprovechamos la oportunidad de que esto sea como un retiro. Ni la exposición a un medio adverso provocado por su adicción, por su enfermedad. O sea, allá afuera, aunque la gente sepa que esto es una enfermedad, provoca aversión el comportamiento que proviene de nuestra enfermedad. Aunque las personas sepan que es una enfermedad, provoca aversión. Entonces, aquí no hay un medio adverso provocado por su enfermedad. No hay nadie que le esté reclamando, ¿verdad? Pero también, otra vez, muchas veces los que nos traemos ese reclamo somos nosotros mismos, al no entender que esta cuestión es un problema de salud, no de comportamiento, ni de que nos hayamos apendejado. Al no entender, por eso les digo que esta es un concepto básico con respecto a lo que es realmente la enfermedad, en el cual sí no podemos dejar la opción de que no lo tomen en cuenta, de que no hay culpabilidad en esto. Ahora, hacernos responsables, ¿verdad? Acá, en la página 33, creo. En la página dice que nosotros mismos nos debemos confrontar con la realidad que estamos en un problema, en un camino, en un ambiente terapéutico, por referirse a una enfermedad,
a donde hemos venido pidiendo ayuda para cambiar, aquí dice cambiar de vida, no, para cambiar cómo vemos la vida. Y no hay ningún lugar que nos permita olvidar la realidad de la que venimos. No se nos permite la más mínima fantasía que lo exima de sus responsabilidades actuales para consigo mismo y para los que lo rodean, ¿no? Ahorita mucha gente llega acá, en el primer paso admitimos, no podemos no consumir y no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. ¿De qué más eso dice ahí? Ahora, admitirlo es actuar en consecuencia de eso que estás diciendo, pero inmediatamente uno quiere hacerse responsable de lo que no se podía hacer uno responsable. ¿Cuál es tu responsabilidad, por ejemplo? Ir a pagar la renta, ir a hacerte cargo de lo que no te estabas haciendo cargo. No. Tu responsabilidad es primero mantener tu enfermedad bajo control. Esa es tu responsabilidad para contigo mismo y también para con los demás, había aquí un compañero que viendo la dificultad de que muchas personas no entendían el problema como una enfermedad, los de fuera, y se molestaban con uno por cómo se comportaba uno producto de la enfermedad, decía que había que hacer una declaración de derechos del adicto, ¿no? Pero también derechos y deberes, derechos y responsabilidades. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, mantener el tratamiento de nuestra enfermedad es nuestra principal responsabilidad para que haya posibilidad de atender algunas otras responsabilidades, ¿no? Y es más fácil, sí, hijo. Esa sí se la apliqué a mi mamá, la del tuberculoso. Ajá. Y me dijo, sí, está chingón, que ya te llevamos al neumólogo y no quieres tomarte lo que te manda el neumólogo. Te sales del hospital, ¿no? Ajá. O sea, porque sí, la culpa no sirve, pero ella me ha dicho, los medios se te han dado de llevarte al hospital de neumología para que te atiendan la tuberculosis. El tema es que la receta que te dan ahí, sí, tú agarras y te sales. No, pero aquí no hay O sea, te hablo de cómo lo ve la gente de fuera. Pero si como lo ve la gente de fuera me sigue afectando, no voy a salir nunca. Sí. Te dicen el que por su gusto muere, no entienden que no es por tu gusto que lo entienden parado, ¿verdad? Eso a mí me decían, hijo. Sí. Pues se está envenenando por su gusto. Pues no para de consumir veneno el güey. Pero no lo hace porque quiera. No. Lo hace porque no puede no hacerlo. ¿Cómo reacciona a la vida? Esa elimina la culpa. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Mantener el control de tu enfermedad. Esa es tu responsabilidad para contigo mismo y para con los demás. Y que a ti te lleven, esta enfermedad es sui generis. En alguna ocasión llegó aquí una persona, porque esas juntas de los domingos también es para que vengan otras personas. Llegó una persona y decía que si era una enfermedad, ¿por qué no les dábamos una pastilla o algo así? No es como lo que te dice tu mamá, mijo, que te llevaron ya con el doctor, ¿no? Y que no. Aquí la solución la tienes que encontrar, tú no te la van a dar. No te la van a dar, ¿no? Entonces tampoco debe haber culpa en no haber, porque este es un proceso, como decía Leo, ¿no? Mitos acerca de la recaída, que es un fracaso. No es un fracaso. Que es necesaria tampoco. Aquí había, cuando yo llegué allá al 33, había un cuate que venía de León, se llamaba Marco Antonio. Era un cuate que estaba hasta en la estructura de AA y la chingada, y decía que en los grupos no había que hablar de la posibilidad de recaída ni mencionar estas cuestiones, ¿no? Y eso no es cierto. La única manera de estar aquí en esto es sabiendo que la posibilidad de
la enfermedad es remisible, puede estar, pero es reincidible, cabrón, ¿no? Y no evitar hablar de esas cuestiones, ¿no? Entonces, la posibilidad esa siempre está, y no va a ser un fracaso, no vas a tener que empezar de cero, sino que vas a tener que aprender de lo que, ¿no? Y muchas veces nuestro aprendizaje es muy lento, cabrón. Repetimos una y otra vez pues, los mismos errores, ¿no? Pero llegará el momento en que sí nos sirva lo que hemos vivido. Bueno, entonces dice, el pasado ya pasó aquí. Y acá dice, para que el trabajo que hagamos acá tenga algún valor respecto a para lo que necesitamos que sirva, el juicio de valor, este programa es un programa pragmático. El juicio de valor lo da su utilidad, que sirva para lo que nos debe de servir, ¿no? Entonces, el resultado, el que esté sirviendo para lo que debe de servir, se debe ver en nuestra vida, en cómo sientes cómo sientes esa seguridad, en el puerto o en la tormenta. ¿Por qué? Porque lo necesitas sentir. Bueno, ahora durante la semana, compañeros, ustedes estuvieron viendo el capítulo 3. El capítulo 3 dice más acerca de la adicción, ¿verdad? Dice, física y mentalmente diferente. Bueno, acá dice, no es extraño que nuestras carreras se hayan caracterizado por innumerables y vanos esfuerzos para probar que podíamos consumir como otras personas. Yo esta frase no la tomo como cierta, compañeros. Cada vez que se inicia un consumo, yo no creía ni me podía yo a considerar, ¿no? Ni quería yo demostrar que podía consumir como los demás. Esta frase está aquí mal, ¿no? Inicias el consumo y no hay consideración ahí, no hay la pretensión de que vas a consumir como los demás, no hay nada de eso. Acá dice, la idea de que de alguna forma en algún día llegar a controlar su manera de consumir y disfrutar consumiendo es la gran obsesión de todo consumidor. No es cierto, no es cierto. Cada vez que inicias el consumo, das por no te pones ni a pensar si nada de eso, ¿no? No estamos persiguiendo eso. Lo que sí es, ya viéndolo ya como un hecho, la persistencia de esta mentira de que podamos controlar nuestra manera de consumir es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las gradas de la locura y de la muerte. Eso es la progresividad de la enfermedad, ¿no? El hecho del consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas, equivale a persistir en una mentira que te puede llevar hasta las gradas de la locura y de la muerte, cabrón, ¿no? De la locura y de la muerte, el daño que nos estamos haciendo en nuestro organismo, en nuestra relación con el entorno, en nuestras posibilidades ante la vida, en todo eso, es progresivo, ¿no? Conforme aumenta el tiempo de actividad, aumenta el grado de deterioro completo de ti y de tu camino en la vida. Entonces es eso. Acá dice, hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de consumir. Aquí nos habla de la dependencia física, la compulsión física o alergia orgánica, pero también no tenemos la capacidad para no iniciar el consumo, ¿no? Porque si no inicias el consumo, no se va a manifestar el hecho de que no puedes controlar tu manera de consumir. Por eso la única solución es la abstinencia que nos dice
el doctor en la opinión del médico. Dice, una enfermedad progresiva. Dice, somos como individuos que han perdido las piernas a las que nunca les han. No hay tal cosa como convertir a un adicto en un consumidor que no es adicto. Porque lo que nos hace adictos no es el hecho de que consumamos, es la causa por la cual consumimos y la forma en la cual consumimos, ¿no? No hay comparación para nada entre el consumo de un adicto y el consumo de los otros tipos de consumidores, los moderados, los excesivos, etcétera. Comparación para nada, ¿no? Aquí hemos tenido compañeros jóvenes y de todo, que por ejemplo iban a la escuela y al salir de la escuela pues no podían entender por qué no podían estar ellos ahí y hacer lo mismo que hacían todos los demás, ¿no? Son compañeros que conocemos, ¿no? El consumo de ellos no tiene nada que ver con el consumo mío, como enfermo, ¿no? Nada, no es el consumo lo que nos distingue, ¿no? La causa y la forma en la cual consumimos. Aquí nos dice algunos de los métodos. Dice, son pocos los adictos que tienen suficiente deseo de dejar de consumir mientras todavía les queda tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y esto no es que estemos juzgando, pero darnos cuenta de que ya no nos queda tiempo es muy difícil. Una vez adicto para siempre. Es una enfermedad incurable. Lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia que depende del hecho, ¿verdad?, de que aceptemos con plena confianza que lo que vivamos es la voluntad del que está a cargo y que actúa a nuestro favor, del que nos protege y nos da seguridad, tanto en el puerto como en la tormenta. Nosotros que estamos familiarizados con los síntomas, vemos un gran número de adictos potenciales. La palabra potenciales son los que están desarrollando la progresividad de la enfermedad. Y siempre nosotros estamos desarrollando la progresividad de la enfermedad. No hay forma de seguir consumiendo sin seguir alcanzando mayores puntos de deterioro y de la progresividad de la enfermedad, ¿no? Dice, pero trata de hacer que ellos lo vean, y no que lo vean, que lo sientan, que sientan lo que es esto, ¿no? Por ahí hay la frase de la tortura de la adicción activa, ¿no, hijo? Sentir que es una tortura, entender que no te están quitando nada bueno, porque muchas veces cuando empezamos a llegar acá dicen, entonces esos güeyes me quieren quitar algo bueno, ¿no? Hasta que no se des cuenta que te quieres liberar de algo que te está dando en la madre, y esto no es racional, es de la emoción. Para los que no pueden consumir con moderación, la situación consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente. Y para dejar de hacerlo totalmente, se necesita no iniciar el consumo. Y para no iniciar el consumo, se necesita no reaccionar a la vida consumiendo. No sentir que la vida es algo que hay que soportar. Sentir la vida como un traje cómodo, sentir la protección y seguridad de que hablamos en la primera lectura, tanto en el puerto como en la tormenta, porque vas a pasar por el puerto y vas a pasar por la tormenta. Dice, acá dice, ¿cómo podremos ayudar? Quizás algún servicio más grande a algunos de los estados mentales que preceden a la recaída. Dice, ¿qué clase de pensamiento predomina una y otra vez?
En el adicto que repite una y otra vez el desesperante experimento de la primera dosis, pues no hay ningún pensamiento que predomine ahí, ¿no? Ahí no es cuestión de pensamiento, no es cuestión de decisión. Los amigos que han razonado con él después de una intoxicación que lo ha llevado hasta el punto del divorcio o de la bancarrota, se quedan desconcertados cuando lo ven ir directamente al consumo, ¿no? No les basta un consejo bien intencionado, no te conviene, nada de eso, ¿no? Es una urgencia inaplazable, es una reacción, se da y se dispara, nos dicen por ahí, y haces literalmente cualquier cosa para empezar a consumir, y también cualquier cosa para seguir consumiendo, para no interrumpir el consumo. Sí, de acuerdo, adicto, fíjate que me gustaría compartir esa última vez, este inicio, ¿no? De cuando se inició no la recaída, ¿no? Sino el consumo. Todavía cuando se inició, yo llegué al trabajo y todavía me vio el suegro, ¿no? Y estaba él de dolerme, todavía me decía, ¿no? Si te hace mal, si sabes lo que te va a pasar, si sabes lo que va a suceder, ¿para qué lo vas a hacer? Ya métete. Nada de eso es suficiente para poder comer. O sea, y porque lo digo porque pues ya lo he vivido, ¿no? O sea, aunque la persona más cercana a ti se esté tratando de salvar, o sea, uno hace hasta lo imposible por seguir consumiendo. Y no hay forma ya no hay forma de pararlo. O sea, y eso lo acabo de vivir, ¿no? O sea, y esto que se ve, pues, es real, ¿no? Es real y pues bueno, Sí, este capítulo es el capítulo que trata de la adicción como locura, o sea, el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. ¿Cuáles vayan a ser las consecuencias? No van a impedir que tú consumas. ¿Verdad? ¿Cómo se le puede llamar a tal desproporción? Locura, ¿no? La pérdida de la capacidad humana de aprovechar tu experiencia para modificar tu comportamiento. Aquí dice, ¿por qué lo hace? ¿En qué está pensando? No está pensando en nada. No es producto de un pensamiento, es un producto de un mandato, de una urgencia inaplazable que nada lo va a detener, hijo. Nada lo va a detener. Dice, y aquí nos pone, dice, sabía que se enfrentaba a otra estancia en el centro de tratamiento. Más aún, perdería a su familia por la que sentía gran cariño. Pese a todo, volvió a intoxicarse. Le pedimos que nos dijera cómo había sucedido. Y aquí hay uno, fue a trabajar en un lugar del que antes era dueño, ahí más o menos, creyó que no había pasado nada. Y realmente la emoción que vivió él ahí fue lo que produjo su reacción consumiendo, ¿no? Todo esto de la whisky con leche y todo, ¿no? Eso no tiene importancia aquí, ¿no? Dice, y eso aquí divide el consumo en consumo casual y consumo deliberado. En realidad no hay tal división, ¿no? Dice, en algunas circunstancias hemos ido a intoxicarnos deliberadamente, sintiéndonos justificados, como si hubiera causa para el consumo por la ira, el nerviosismo, la depresión, los celos o cualquier otra cosa, ¿no? Aún tratándose de esta forma de empezar, no hay esa diferencia entre el consumo casual y el consumo deliberado. Dice, aún tratándose de esta forma, estamos obligados a admitir que nuestra justificación para intoxicarnos
fue insanamente insuficiente tomando en cuenta lo que siempre había pasado, ¿no? Ahora vemos que cuando empezábamos a consumir deliberadamente, en vez de casualmente, nuestra manera de pensar en lo que podían ser las terribles consecuencias era poco seria o efectiva. En realidad no pensábamos en lo que podían ser las consecuencias. Lo que necesitaba era la fuerza ya imparable del consumo, ¿no? Algún compañero yo le preguntaba en una ocasión, ¿consumiste por esto? Y me dijo, no, eso no hubiera sido razón para consumir, pero me dio el otra que él sí consideraba razón para consumir, ¿no? Puta, si la vida no es como quiero yo que sea, pues yo castigo a la vida. ¿Y cómo la castigo? ¿Verdad? Pues, poniendo, para que sepa la vida con quién se está metiendo, ¿no, güey? Pinche vida, no saben con quién se mete, cabrón. ¿Verdad? Para que sepa, me pongo hasta la madre y me doy en la madre yo solo, ¿no? Dice, nuestro proceder es tan absurdo e incomprensible como el individuo que tiene la manía de cruzar a media calle. Aquí en México todos cruzamos por donde sea, ¿no? Y cuando hay puentes ni utilizamos. Pero en Estados Unidos se supone que son más estrictos, ¿no? Y si no cruzas a media calle, si cruzas a media calle, pues te expones a tener un accidente. Y ese güey tenía la manía de cruzar a media calle. Cierto placer en saltar frente a vehículos que van a gran velocidad. Se divirtió así a pesar de las amistosas advertencias. Tú lo calificarías como un tonto con ideas raras. Más tarde la suerte lo abandona y es lastimado varias veces seguidas. Pensarías que aquel individuo, si es normal, no lo vuelve a hacer. Al poco tiempo reincide y esta vez sufre una fractura de cráneo. Después de una semana de salir del hospital, lo atropella un tranvía y le rompe un brazo. Te dice que ha decidido dejar de cruzar a media calle de una vez por todas, pero a las pocas semanas le rompen las dos piernas. A través de los años continúa esta conducta, acompañada de sus promesas de ser cuidadoso y de alejarse de la calle. Por fin ya no puede trabajar, su esposa se divorcia y queda en ridículo ante todos. Trata por todos los medios imaginables de quitarse de la cabeza la idea de cruzar de media calle. No es una idea. Se encierra en un centro de tratamiento con la esperanza, pero el día que sale, topa con un carro de bomberos y le rompe la columna vertebral. Un individuo como este tiene que estar loco. ¿No es así? Puede parecerte que nuestra ilustración es muy ridícula, pero es así. Nosotros que hemos tenido experiencias agobiantes, tenemos que admitir que se sustituyera manía de cruzar a media calle por actividad adictiva, la ilustración encajaría perfectamente en nuestro caso, ¿verdad? El que es adicto no será absolutamente incapaz de dejar de consumir a base del conocimiento de sí mismo, a base de saber lo que te pasa. Hasta aquí ya estamos averiguando lo que nos pasa, pero con saberlo no nos sirve. Y aquí nos pone, ¿qué tipo de emociones? ¿Verdad? En el primer ejemplo nos pone una emoción molesta, eso de trabajo. Acá nos habla de un güey que le salió todo muy bien. Entonces no vamos a catalogar qué tipo de emociones son las que nos llevan a reaccionar consumiendo. Porque para nosotros cualquier cosa es un peso en la vida, cabrón, ¿no? Acá llegaba un compañero que decía, no, pues voy todo bien y la chingada, pero llegué y sentí que necesitaba un relax, cabrón, ¿no? Hasta le pusimos el relax a ese güey, ¿no? Necesitaba una recompensa, porque entonces dice acá, no solamente había estado desprevenido, no había puesto ninguna resistencia, no había pensado para nada en las consecuencias. Realmente eso es lo que pasa.
En ese momento, las consecuencias no las tienes en cuenta, ¿no? Dice aquí, lo que se necesita para esto es arrojar por la ventana varios conceptos que había tenido toda mi vida. Tienen que llegar a estar bastante destrozados antes de poder acceder a la salida de su situación. Un adicto no tiene defensa mental efectiva contra la primera. Y la primera es el problema, ¿eh? Las demás ya, estando la primera, ya las demás son un hecho. Dice, ni él ni ningún otro ser humano puede proveer esa defensa. Esa defensa tiene que venir de lo que leímos aquí en la lectura del día. Esta defensa tiene que venir de encontrar una fortaleza que no está en nosotros para que nos ayude a enfrentarnos a la vida y no tengamos la necesidad de pretender huir ni de depender de otra cosa para, ¿verdad? Entonces, la defensa solo viene de esta confianza, de sentirnos protegidos y seguros y de sentir, como dice lo que leímos ahorita, de poder decir, pero no solo decirlo como una frase vana, todo está bien, güey. Decirlo en el puerto y en la tormenta. ¿Alguien gusta compartir? ¿Quedó claro, compañeros? Bueno, pues les agradezco mucho, ¿eh?